La libertad de prensa no existe en ninguna parte del mundo. Esto es una batalla que se está dando y una batalla muy dura que se planteó a partir del informe de la UNESCO, en la década del 70, el nuevo orden informativo. Hubo dos periodos, sí, que yo, al menos, me tocaron vivir o conocer en los años que tengo de vida. Creo que fueron los únicos dos periodos excepcionales, al menos que yo recuerde, que hubo libertad de prensa en el mundo. Uno fue en la Cuba del 59-60, el otro el Perú de Velasco Alvarado del 69-70, donde los trabajadores impusieron lo que se denominó la coletilla en los periódicos. Es decir, frente a la opinión empresaria, su opinión, la opinión de los trabajadores sobre determinados temas, inclusive contestando a los editoriales que publicaba la patronal, el dueño del medio. Estas dos experiencias terminaron rápidamente porque los propietarios de medios en Cuba se fueron a Miami y dejaron a los trabajadores los medios de expresión, o de difusión, para mejor decir, o de distribución de ideas, como lo denominaba Bertolt Brecht. En Perú, Velasco Alvarado fue desplazado del poder y la ley que garantizaba a los trabajadores compartir el poder de los medios fue anulada. Los medios no son de comunicación, como falsamente difunden los ideólogos del gran capital concentrado, o del imperialismo, si ustedes prefieren, o para mejor decir, en esta etapa actual que nos toca vivir, el nuevo modelo transnacional de dominio que no tiene ni patria ni bandera, como por ahí dice la canción de Citarrosa. Es decir, este nuevo poder que ha aparecido en el mundo, que hace que un grupo muy reducido de 5 o 6 megaempresas dominen la difusión de ideas en todo el mundo a través de la moderna tecnología. Esto sería largo de explicar aquí, en todo caso, si es necesario luego lo aclaramos. Lo que hay en esta parte del mundo es libertad de empresa. Creo que Liliana López Foresi tiene algo que decir al respecto con su última experiencia, es decir, ¿qué significa esto de la libertad de empresa? Y a propósito, lo acaba de decir Romay con todas las letras. En la revista Noticias, la última edición de Noticias, Romay habla de muchas cosas, a él le gusta siempre hablar de muchas cosas, opina de todo, tiene el poder para hacerlo, un canal de televisión y amigos en todos los medios. Él lo dice con toda naturalidad. Le pregunta el periodista, o el supuesto periodista, en realidad la nota, el reportaje se la dio al dueño de la empresa, ¿no? Se llegó a hablar de una propuesta a Canal 13 de juntar a María Julia con Liliana López Foresi. No andarían bien las dos juntas, responde él. Liliana en este momento tiene una imagen muy fuerte, muy linda, pero creo que hay cosas que se olvida. Ella tiene un concepto equivocado. Piensa que por el hecho de que la contraten, en el acto está cediendo la concesión del medio, algo que la ley expresamente nos prohíbe. Es decir, lo que plantea Romay acá, con toda claridad, que él es el dueño y él impone las reglas de juego. Es decir, uno es un simple contratado que tiene que decir lo que a él le interesa y no la opinión que pueda tener el periodista. Esto desde siempre fue así. Y muchas veces los que nos iniciamos en el medio gráfico sentíamos envidia hacia aquellos que trabajaban en un medio electrónico, ya sea radio o televisión. Es decir, en el programa de Liliana uno puede enterarse de algunas cosas por los gestos que ella hace. Tiene esa ventaja. En la radio uno juega con la voz y con los silencios. Los silencios o la forma de decir cosas permite al oyente atento saber que el periodista está jugando o está ironizando o cómo. En un medio gráfico esto es prácticamente imposible. Y salvo la entrelínea, que últimamente ha muerto. Hace varios años también ha muerto la entrelínea, ya que el poder de los propietarios, de los gerentes que trabajan para los propietarios de los medios es tan grande que no dejan pasar ni siquiera una entrelínea que los viejos periodistas gráficos utilizábamos en otros tiempos. Es decir, que hay libertad para los dueños,
para los poderosos. Y eso se acentúa en materia de medios electrónicos cuando leyes restrictivas impiden el acceso a los mismos de sindicatos, de partidos políticos, de entidades vecinales, de cooperativas o de iglesias, salvo que sea por decreto y se le otorgue a la de Monseñor Cuarrachino el poder para tener un par de medios radiales, a través de un decreto, claro. Entonces no hay una verdadera comunicación. Esta es una terminología falaz inventada por los teóricos norteamericanos que impusieron esto de mass media o mass communication. Es decir, en realidad son medios de difusión, difusión de la ideología dominante. Es por eso que generalmente los temas que tienen que ver con los derechos humanos, ustedes pueden observar que en los medios no aparece, salvo en aquella etapa en que se transformaron en show. Esto también Fontevecchia sabe mucho porque en sus publicaciones siempre salía en tapa un torturador explicando cómo había torturado durante la dictadura militar. De la misma forma que durante la guerra de Malvinas inventó una foto de cómo habíamos hundido al Sheffield, una foto que nadie tomó, fue producida en el estudio fotográfico de esa editorial, manipulando precisamente fotografías. ¿Por qué es esto? Bueno, para no extenderme mucho, porque como dice Claude Collin, un teórico de la comunicación en su libro Radio Poder, las radios comerciales son grandes máquinas de hacer recuperar el dinero de los anunciantes por todos los medios. Como las tarifas, los espacios de publicidad en radio están en función del porcentaje de audiencia, el sueño de las radios comerciales es servirle a las grandes sociedades mercantiles el mayor número de orejas y de cerebros de oyentes en bandeja de plata. Claro, ustedes me dirán, este Jorba siempre como hincha con los teóricos, los trae, los lleva, los cita y no sé cuánto. Entonces vamos a citar a un empresario también, para hacer la cosa pareja. Es decir, alguien que conoce de esto porque domina esto. Es uno de esos 5 o 6 individuos que mantiene estas megas empresas en el mundo que hablamos. Me refiero a Berlusconi, al italiano Berlusconi, que declaraciones en Europa, que recoge Ámbito Financiero del 4 de junio de 1990, asegura que el fin de la televisión comercial no es vender programas al público, sino vender público, los espectadores a las empresas publicitarias. En otras palabras, no nos dirigimos al público consumidor, sino a las empresas que hacen publicidad. Por lo tanto, nuestro fin primario es el de servir a las empresas. Es decir, todos ustedes lo ven en televisión a diario, es un gran aviso publicitario rellenado con algunas noticias, con algo de música. En esta materia Sofovich sabe mucho. Creo que esto muestra desde el origen de la historia humana que el que tiene el conocimiento, el que puede producir el conocimiento, es aquel que tiene el poder. Y que el que desafía esto, o le comen el hígado, o está atado a una piedra, o perdió su situación paradisíaca. En la epistemología contemporánea, quizás el que ha expresado con mayor acierto este tema es Foucault, al decir que hay dos historias en el conocimiento. Una historia interna, que es la que uno presenta como ciencia, que sería un conocimiento que se aproxima y que devela el objeto de conocimiento con criterios de rectificación, de testeo, de error corregido, como dirá Bachelard, que el conocimiento no es más que un error corregido. Esta es la historia del conocimiento, la historia propia. Pero hay otra que es externa, que es la infusión del poder en el conocimiento, es decir, de cuando el saber es utilizado con finalidades determinadas, cuando el saber es distorsionado para cubrir ciertos requisitos y resguardos del poder. Esta otra historia, la historia externa, la de la infusión del poder en el saber, esta es la que nos toca enfrentar y develar. ¿Cuál es el marco jurídico para ese enfrentamiento o esa confrontación? En nuestra Constitución decimonónica, por cierto, está previsto, por cierto, la libertad de prensa. Está también, aunque poco rescatado, puesto como deber del Congreso de la Nación proveer a la ilustración,
del pueblo. Proveer también lo conducente a la prosperidad, que por cierto contempla el tema de la información. Pero fuera de esto, fuera de estas menciones, de las garantías de publicar sin censura previa, hay enormes tramos referidos al tema del derecho a la información que diría no solamente no están previstos en nuestro sistema, sino que nuestro sistema es adverso a su inserción, y voy a tratar de mostrar esta afirmación. Por de pronto que hablar de una política de derechos humanos y el derecho a una información pública veraz y objetiva es un derecho humano establecido en la conciencia universal. Si uno quisiera ponerle fecha de bautismo o nacimiento, diría 1953, cuando es incorporado a la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero ese derecho a la información pública veraz y objetiva abarca tres segmentos: el acceso a la información, el de la permanencia, el del disfrute de la información y la no afectación arbitraria en el uso y goce de la información. De manera que apunta, por un lado, a la producción y al consumo también de la información. ¿Y por qué esta preocupación del mundo contemporáneo respecto de la información? Yo creo que esta preocupación obedece a que en el momento actual, creo que sin temor a incurrir en error, más importante que el dominio de los medios de producción es el dominio de los medios masivos de comunicación. Esto es, que la dominación social se induce fundamentalmente a través de los medios masivos de comunicación. No es el aparato represivo de Estado hoy en día el que tiene el control mayor. Será el control último, ninguna duda que cuando fracasa la información y el modelamiento de la conducta, vienen los bastones de apoyar ideologías, como decía Mafalda. Y vienen los cañones y los señores entorchados, y bueno, ya conocemos lo que ocurre. Pero lo que está previsto en el sistema es que esto, lo de los palos, sea lo último que se aplique. Antes de esto, más bien que funcione un sistema en que el sometimiento y la dominación sean vividos y pensados como normalidad. Es decir, que sean internalizados y que uno crea que no hay otra forma que no sea precisamente esta, en que es inducido por el sistema el vivir como normalidad la dominación y el sometimiento. Bueno, esto es lo que el sistema busca y este es el sentido de los medios de comunicación y de la información. Desde luego uno dirá, bueno, pero esto, ¿cómo se inserta en la sociedad? ¿Qué mecanismo? Y se inserta a través del mecanismo por el cual se inserta toda dominación, que es el poderío económico. Es decir, el que tiene la posibilidad de adquirir medios de comunicación, de producir noticias, pues ese es el que modela la noticia y adecua realidad a la noticia. Esto es que no se trata de una realidad que se impone, sino de una realidad, y aquí volvemos a la imagen de Foucault, de una realidad que es mediatizada y transformada a través de la información, y que esa información se constituye en una verdad independiente del objeto real. Y esto es preocupante. De allí que Naciones Unidas, de allí esa preocupación de UNESCO de establecer el derecho a la información pública, veraz y objetiva, como un derecho humano, como un requerimiento de la sociedad contemporánea, como algo sin lo cual al ser humano le está faltando una necesidad fundamental, como es el supuesto sustrato de todo derecho humano. Nos preguntamos, ¿y cómo se llega, cómo se produce este acceso, esta permanencia y esta no afectación arbitraria en el disfrute de un derecho humano considerado hoy día esencial como es la información pública? No tenemos, anticipamos, recetas infalibles ni dogmáticas. Hacemos una aproximación y la proponemos al público. La idea es que debemos tener una información democrática y participativa. Esto es, que el Estado garantice
que los productores de información tengan igualdad de condiciones en la producción de la información. ¿Cómo se logra? Me parece que la forma es que sean los medios de producción de información del dominio del Estado, pero no, y me anticipo rápidamente, no de la administración del Estado, sino de los productores, es decir, periodistas, sociólogos, comunicadores, todos aquellos que forman parte del proceso de la comunicación social, que ya de por sí importa pluralidad, que ya de por sí importa un control de decisión sobre qué se dice y cómo se dice. Pero nunca prevenimos la idea de una información monopolizada, estandarizada, o que esté sometida simplemente a la elección de aquel que tiene la capacidad económica de instalar un medio de comunicación social. Creo que estos son los dos riesgos que hay que aventar: el estatismo monocorde y, del otro lado, la libertad de empresa, que creo que es la única que garantiza nuestra Constitución, no la libertad de prensa, la libertad de empresa, es decir, la libertad de que el que tiene la capacidad económica produce la información que sirve a sus intereses. Hay tres aspectos, digo tres, no me gusta enumerar, pero creo que hay un cierto consenso en la teoría, tres aspectos que deben ser abordados. Uno primero es el del no sometimiento del desarrollo tecnológico en los medios de comunicación a la industria bélica. Creo que la industria bélica es el gran propulsor de los medios de comunicación en la sociedad actual. Y creo que hemos vivido una penosa experiencia a propósito del tema de la guerra del Golfo Pérsico. De un lado, la masividad de la información, la saturación informativa. Del otro, diría, la desinformación más absoluta, el manipuleo más grotesco de la conciencia y del saber humanos. Algo así como presentar una guerra donde se vive el conflicto de la dependencia, el conflicto de un aristócrata, el conflicto de un otro loco invasor, etcétera, como si fuera un video game donde se bajan avioncitos con avioncitos o artillería con avioncitos o viceversa, cualquiera de estas cosas, pero no seres humanos. Las muertes son convertidas en un dato abstracto, son limpiadas de la imagen, son sustraídas de la imagen, porque esto puede provocar dolor, puede provocar conciencia, puede provocar reacción. No, tiene que ser mostrado como ese jueguito en que uno pone un cospel, una moneda, se entretiene un rato tirando unos tiros y se va después tranquilo, descargó su agresión allí. Esto creo que es uno de los temas fundamentales. La idea de un medio de comunicación no puede estar separada de la idea de la paz. Es decir, que construir información es construir para la paz, no para la destrucción de la humanidad. El segundo aspecto es el cultural. No para instalar un gaucho look de utilería y con eso considerar que hemos rescatado el ser nacional o alguna identidad y tradiciones, sino tomar conciencia y espacio de reflexión crítico y autocrítico sobre lo que ha sido la conquista de este continente, sobre lo que ha sido la supresión de cultura, la instalación de culturas y la transferencia de ideologías que ha acompañado ese proceso, para empezar a pensar en nosotros mismos desde nuestra situación misma y no desde estándares o conductas que se producen por fuera de nosotros. Cuando el señor Reagan, y disculpen que haga una cita de este poco calado teórico, dice en su discurso final de la campaña de Bush, cuando ya se retira de la política, preservemos la imagen de Dallas en el mundo, y se refiere a la serie. No era obviamente porque pretendía un bolo o que le dieran un papelito en la serie, que algún canalla que faltara y él estuviera apropiado. No, lo que dice es, esta forma y esta imagen es la manera en que hemos transmitido la vía americana de ser, es decir, el modo de ser nuestro. Hemos instalado en la conciencia este modo de ser. Y no es una instalación ingenua, es una instalación que pretende que cuando los del tercer mundo
los sometidos, los explotados, llegan de su trabajo cotidiano a la casa, realizan en el imaginario del audiovisual aquello que no pueden realizar en su vida cotidiana. Es decir, resuelven en su psiquismo lo que no pueden resolver como frustración en su vida cotidiana. No usan esa ropa, no usan ese perfume, no lo usan tan hermoso, su casa no es ni el 10% de lo que se exhibe, etc. Pero quedan como uno cuando sale de ver una película de cowboys que sale con las piernas arqueadas, quedan medianamente satisfechos. Y creo que esta función es una proporción entre lo que se transmite de información y lo que se manipulea de conciencia humana. Y debemos decir que Argentina tiene uno de los registros más altos en el mundo en cuanto a la desproporción entre manipuleo de conciencia y espacios informativos que se transmiten. Y también para Latinoamérica figuramos a la cabeza en lo que hace al tiempo que se destina a publicidad frente al tiempo que se destina a la producción de programas. Y estos son datos enormemente preocupantes. Bueno, sí, ya, antes que me echen, vuelvo al cierre. Vamos a simplificarlo. Creo que el cierre debiera ser algo así como no temer tomar la antorcha del saber. Y así como hay un uso alternativo del derecho y un uso alternativo de la medicina, propiciar que haya un uso alternativo de los medios masivos de comunicación. Es decir, instalarnos en la comunicación social. Estos monstruos no se vencen desde afuera, se vencen desde adentro. Hay que instalarse y instalarse sin el temor. No nos van a devorar las entrañas, no nos van a someter a suplicios tantálicos. Lo único que puede quedar es comprensión de la historia y comprensión del ser humano. Gracias. Tan cierto es lo que decía Barcisati Horvath respecto de que en nuestro país y en el mundo lo que existe es libertad de empresa y no libertad de prensa, que se llega al punto en verdad en que gente del común, gente trabajadora, todos nosotros, nos llenamos la boca hablando de la libertad de empresa como si tuviéramos muchas acciones en ellas. En los grandes holdings logran sobre todo en gente de puestos dirigenciales triunfar como holding, como eufemismo, como entelequia, cuando esa gente siente que tiene el mismo dinero y el mismo poder que el que efectivamente tiene el dinero y tiene el poder. El código ha cambiado de las empresas, sobre todo periodísticas, no solo porque se habla de este tema de la libertad, no entendiendo que no es la misma materia fabricar chorizos que fabricar libertad y que fabricar información. La materia segunda es muy sutil, se está tratando de otra cosa, se está tratando de la comunicación con la gente, del derecho a saber, pero además de las condiciones para saber qué hacer con esa información, cómo elaborarla, para qué va a servir al fin del día. Estas empresas periodísticas se han constituido ahora en contra del poder político como redistribuidoras de la equidad social. Cualquier empresa periodística, cualquier conductor más o menos escuchado y visto de un canal de televisión o de radio exitoso, sabe que es escuchado y visto por muchísima más gente de aquella que va a un escenario político o participa de un acto político. Los políticos también lo saben esto. Y han empezado a competir con periodistas y con empresas periodísticas. Las empresas periodísticas en estos últimos tiempos, advertidos de su poderío de redistribuidores de la equidad social, han empezado a competir seriamente con el poder político. Cuando lo esencial, a mi juicio, del periodismo es tener un código absolutamente distinto del poder político. Esto es, ejercer el poder desde otro lugar, desde lo crítico, desde lo continuamente cambiante, fluyendo con la gente para ayudarnos entre todos a entender qué pasa. Porque la comprensión usualmente excede el análisis. La información que recibíamos en la Guerra del Golfo, como decía recién Barcetat, era de una perversión tan notable.
habida cuenta de la censura, que la había y mucha, este asunto de ver la muerte como un juego, que tampoco era casual. Cuando a uno le narcotizan el alma de tal modo, cuando le estrechan la conciencia como se la estrechan, ha triunfado el otro. Cuando últimamente se ha dicho, yo lo he podido comprobar con mi tema personal, por ahí yo estoy muy sensibilizada porque, bueno, cuando le duele a uno, lo siente más profundamente, ¿no? Me decían, hay libertad. Es decir, como todos dejan en claro que hay mucha libertad de prensa, tienen algunas manchas. Cuando se logra que el común de la gente diga que está bien la libertad, pero no el libertinaje, también ha triunfado el que domina. Yo no puedo imaginarme el límite de un absoluto. No me lo puedo imaginar. ¿Dónde está el límite? Si no es chocar contra el otro absoluto, es decir, con la libertad del otro, juntarse con la libertad del otro. Cuando se dice que ese plus de la libertad es libertinaje, esa zona de nadie, esa tierra de nadie, es la tierra del que domina. Ese espacio que queda entre conciencia y conciencia, entre libertad y libertad, siendo tantas las libertades, es mucho espacio. También ganó el que domina en ese caso. Cuando se logra infiltrar esta ideología en el común de la gente, en todos nosotros, insisto en esto. Es peligroso decir hay libertad pero tiene manchas, esto es ideológico. Hay un experimento que toma el nombre del psiquiatra que lo realizó, todos ustedes lo deben conocer, en un cuarto se le dice a gente como nosotros, normal, que va a tener que torturar a gente que está en el otro cuarto. La otra gente ya está alentada a teatralizar esta historia, con amenazas ciertas, ¿no? A la gente normal. Gente como nosotros, en un 65%, con mucha angustia, tortura. Porque así tiene que respetar la autoridad del otro. ¿No sería mejor cultivar, acrecentar, ensanchar la autoridad interna que todos y cada uno debemos tener desde que se entra a la escuela? Desde el portarse bien ante quién. Desde el sentido de la obediencia, obedecer ¿por qué? Porque si uno no hace crecer esta autoridad interior, inevitablemente va a tener que buscarla afuera. Y en el afuera suelen estar los que enajenan nuestra libertad con la falacia de la competitividad. Hay que competir, siempre tener la referencia fuera de uno, porque si la referencia está dentro de uno, uno tiene que hacer crecer su propia conciencia. Entonces, disfracemos de estímulo este aplastamiento del otro. En el fondo, es aplastar al otro lo que se estimula con esto. Desde el formar fila, desde el rendir pleitesías, desde la infancia. Yo lo escribí para este sábado, pero les cuento simplemente esta anécdota como final. En un acto infantil del Día del Maestro, el cuadro armado por la maestra era con los chiquitos que la seguían a ella que renegaba mucho con los chiquitos, y los chiquitos le piden perdón por hacerla renegar. Esta es la idea que se genera desde la infancia, pedir perdón por ser normal a los 6 años, por ser travieso. Pedir perdón por ser. Esto se repite a lo largo de toda la vida. Decía George Barnes, un extraordinario politicólogo, y me gusta la idea del liderazgo transformador, de aquel líder que estimula al otro, pero al propio tiempo recibe las exigencias que se generan en el otro por parte de este estímulo, y es transformado por el otro, fluye con el otro. Esto es, me parece que el signo de estos tiempos debiera ser que este poder, que el poder como energía, potere, hacerle cambiar el sentido del flujo, que este poder pase a través de cada uno de los nudos de nuestra red. Advertir que en cada uno está ese poder, con el saber primero, porque saber entraña responsabilidad. Cuando uno sabe tiene que hacer, no queda otra.
por eso a veces es mejor negar. Y lograr que este poder no quede como una riba, como la señorita que nos dice que hay que portarse bien. Los argentinos hemos vivido siempre como hijos, siempre buscando un padre. Y alguna vez hay que hacerse padre. Bueno, cuando uno sabe, por ejemplo, a mí me gustaría tocar, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión en un país que es el nuestro, que es el mío, el que yo vivo, y en el que nunca sé cuando hay un farol verde, un farol rojo, un farol amarillo, indicándote problemas o posibilidades de problemas o vía libre para hablar. Como sé que en este ámbito me encuentro con vía libre para hablar, entonces voy a tratar de decir qué es lo que siento yo con respecto a la libertad de expresión. Hubo tiempos muy grotescamente criminales en este país. En ese tiempo, muchos de mis compañeros actores, muchos de los compañeros periodistas de ustedes fueron o prohibidos, o silenciados, o censurados, o muertos, o desaparecidos. En ese tiempo, yo empecé mi profesión a los 21 años, o sea que me empecé mi profesión un poquito tarde, me despertó la vocación tarde, y me encontré más o menos en el año 75, 74, 75, 76, haciendo mis primeros pininos, digamos, en teatro. Y 2 años después, en el año 78, me tocó, por deseo, por ganas, convivir con una mujer hermosísima que se llamó Bárbara Mujica. La convivencia con ella, voy a ser específico esto porque tiene que ver con lo afectivo y tiene que ver también con los derechos humanos y tiene que ver con la libertad de expresión. La convivencia con ella me dejó entrever todo lo que es capaz de un ser humano de sufrir cuando le es cercenada su única posibilidad, que es la posibilidad de su vocación, de su decisión en la vida, de su modo de expresión, de su palabra, cuando se le es cercenada, cuando se le es amputada. Bárbara fue perseguida, realmente perseguida. Perdió todo lo poco que tenía, hasta un departamento le incendiaron. Y quedó ahí a la deriva, flotando como podía entre algunos afectos, no poderosos por supuesto, afectos que podían sostenerla desde un lugar muy, digamos, necesario pero precario para una mujer que había conocido momentos mucho más bellos como para poder desarrollarse. En ese tiempo yo terminé de aprender que un hombre sin su palabra no es un hombre. Puede ser un animal, puede ser un árbol, puede ser un mineral, pero no es un hombre, no es un ser humano. A partir de ahí me agarró como una especie de... Antes yo era bastante... en el sentido... Después con el tiempo cambié la espada del príncipe valiente, preferí la cabeza de mi analista, ¿no? Pero en esa época yo era mucho de enfrentarme con cosas bastante podridas, a veces por inconsciencia, a veces consciente, pero no midiendo los resultados, por supuesto. Si hay algo que me caracteriza es eso, una falta constante de medida de las cosas, que con el tiempo se van haciendo. Y me encontré, en medio de esa cosa, amando a una mujer muy digna de ser amada, una hermosa mujer, me encontré con que se le había oscurecido el alma. Una persona que no puede hablar desde sí, no puede hacer nada en la vida, no puede ni amar a los hijos como puede amar, como puede llegar a amar, no puede criarlos como puede llegar a querer criarlos, no puede amar a sus parientes o a su entorno, porque hay algo que la obnubila, hay algo que la ensombrece, y es esa cosa absolutamente injusta y discriminatoria y asquerosa
que significa tener que estar soportando una bota arriba, o un zapato arriba, un borseguí arriba, no importa, porque ojalá el enemigo fuera tan claro como para decir fueron los militares solamente, pero había muchos mocasines también que no tenían nada que ver con los militares, que hacían exactamente lo mismo y servían como instrumento. A partir de ahí comencé a... Yo seguía desarrollando en mi profesión, no me callaba ante la gente, ni me callaba ante los poderosos, y seguía luchando para que le dieran trabajo. Siempre me encontraba con esa cosa de las listas negras, de las listas grises, las listas raras, que nunca aparecían y nunca tenían firma, pero existían. Existían, y además de existir, eran ocultadas por los intermediarios entre esos señores que decretaban la prohibición y otros. Yo hablo solamente de Bárbara porque es lo que me tocó más cerca, quiero decir. Así pasaron muchísimos artistas de todo tipo, y periodistas, intelectuales, sobre todo toda la gente que utilizaba la cabeza no solamente para peinársela. Bárbara estuvo durante los 10 años más bellos de su vida de mujer, de los 30 a los 40, digamos, donde una mujer cobra así la fuerza máxima, el máximo yo, prohibida de ejercer lo que ella sabía hacer. Y creo que su fin, tan joven, 46 años, se debe a eso. Se debe a que le quebraron el corazón. No le quebraron la dulzura ni la ternura, porque sabía igual rebuscárselas para darlo. Pero le fueron quebrando el corazón. Y cada vez que me hablan de la palabra de la libertad de expresión y de los derechos de los seres humanos, se me aparece como una foto fija en la cabeza a Bárbara diciendo no voy a poder salir de esta, o quisiera estar muerta, o me gustaría vivir en otro lugar, o me gustaría irme, pero no puedo irme, tengo que quedarme acá. Y esperanzaba que algún día todo eso se revirtiera. Yo estoy seguro que otro hubiera sido su destino si ella hubiese podido hablar, si ella hubiera podido expresarse. Porque lo más grave de la gente prohibida es que el entorno comienza a hacerle sentir que por algo está prohibida. Eso es lo más grave de todo. Y tener prohibido el ser uno mismo, yo creo que es intolerable. Y que uno debe ser pero tan fuerte y tener una capa tan grande de piel y de grasa para que no le penetren tanta maldad, que si no, de lo contrario, no se puede resistir. Yo apunto a decir lo que se me da la gana. Yo soy un tipo que asumo que vivimos condicionados constantemente. Pero si hay algo que me dejó marcado, Barbarita, es que yo no me voy a callar nunca. Yo voy a decir todo lo que se me dé la gana, lo que me venga de la punta de los pies al último de mis pelos. Porque si no, no hay vida. Porque si no, logran matar la vida. Y creo que es el primer derecho humano, poder ser uno y poder expresarse como uno. Yo, desde el micrófono, desde un programa radial, ya no sé qué hacer. Porque y lo conversábamos con Liliana antes de entrar aquí. Uno ya no sabe cómo encarar las noticias, la perversidad de las noticias, la perversidad de la justicia, la perversidad del poder y cómo están planteadas. Y entonces muchas veces, nos ocurrió anoche, nos pasamos de mambo y los oyentes nos vuelven a la realidad, pero terminamos tomándonos las cosas en joda, porque no hay cómo explicar esto. Y si uno dice por radio, porque todos los elementos están como para decirlo, que hay una jueza corrupta, va preso uno.
Si uno dice que tal diputado es un corrupto, va preso uno. Tienen un poder superior al nuestro. Entonces uno se siente frustrado, se siente mal. Se siente mal porque sabe que tiene la utilización de un micrófono y que finalmente no sabe cómo utilizarlo. Llega un momento que no sabe cómo utilizarlo y entonces uno dice, bueno, me tendré que hacer oficialista como se han hecho los demás. Si uno no sabe realmente a veces cómo encarar la cuestión, sinceramente. Sí, además de esta frustración evidente, yo creo que esto de tomárselo irónicamente y de desmenuzar estas obviedades mediante la risa, porque todo tan obvio, tan grosero, tan expuesto, si algo tiene de bueno este poder político es esto, ¿no? Que queda expuesto en dos pases, ¿no? Se nota todo, todo tan grueso, de trazos tan gruesos. Yo intuyo en todo lo que vos decías que tu pregunta final era ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué me sirve a mí? Estoy recibiendo, bueno, con toda esta frustración que nosotros sentimos, que yo en lo personal siento muchas veces, trato de profundizarlo por las mías, desde una gran soledad, te confieso, de decir, bueno, yo me iría, me voy a cualquier punto del planeta. Pero todo esto que me fui diciendo durante muchos años, llegado a un punto me tengo que enfrentar con mi propia cara y decir, no, porque este es mi sitio de nutrición y este es mi lugar. Hoy lo pensé. Dije, revelador. Este es mi lugar, este es mi único lugar, por ende. No tengo más que defender este lugar. Entonces con uñas y dientes. Yo no sé si voy a ganar o voy a perder, es probable que pierda, pero que no les va a ser fácil, no les va a ser fácil. Entonces, ¿qué queda? Quedás vos, queda el otro. Cuando uno se comunica con el otro, esto me parece tan importante, porque si no son palabras solamente, es el vínculo afectivo el milagro de la comunicación. No hay otra cosa, por eso no cualquiera puede comunicarse. Por eso se exalta a veces la inteligencia, cuando todos venimos más o menos con 30.000 millones de neuronas, 40.000, 75.000, ¿no es cierto? Einstein debe haber tenido 75.000. Bueno, pero hay mucha basura inteligente. Hay mucho miserable inteligente. Astuto, hábil, esa es otra palabra, es muy hábil. Pero inteligente. La inteligencia es un instrumento. Lo que nos hace diferentes, y esto es lo maravilloso, es discriminar primero para integrarnos después, ser diferentes y aceptar al diferente, que es la base de la tolerancia social, que a mí me enriquezca que vos seas distinto de mí. Estimular esto, se estimula y la diferencia es desde el espíritu, desde lo ético, desde el alma. Bueno, porque no encuentro nada como para definir esta diferencia entre todos los que tenemos 30.000 millones de neuronas, que por algo somos diferentes. Entonces, la dirección ética, el tinte espiritual que vos le des a lo que yo te ofrezco, completa la idea, la hace crecer, le da proceso, de verdad. Ese es el proceso. Lo importante en toda esta historia es el viaje, no el objetivo. Porque si nosotros vamos a tratar de asimilar los objetivos personales a los objetivos nacionales, quedamos desfasados siempre. Porque 50 años de aquí en más en la historia de nuestro país va a ser, como en todas las historias, un soplo, y en esta mucho más. Y 50 años para adelante en nosotros, carpe diem, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, realmente carpe diem. Yo creo que el delito más grave es el de la desaparición forzada. Creo que es más grave que el genocidio, porque apareja, además del secuestro de la persona, del secuestro de su hábitat social, el secuestro del conocimiento, no conocimiento de su paradero, deriva necesariamente también, como se ha demostrado en el caso argentino, en un secuestro de la palabra, ¿no? Hubo una escenografía institucional en la que esperábamos que operara verdad y justicia. Creo que todos habremos valorado la experiencia de que sobre ese proceso, que fue el único destello parcial, pero destello al menos, de develamiento de lo que ocurrió y de adjudicación de justicia, sin embargo, los argentinos solamente recibimos breves imágenes en la televisión, por ejemplo, en flashes, con algún locutor que relataba brevemente qué ocurrió o dejó de ocurrir, mientras que en otros países del mundo la imagen, el
sonido y la visión eran completas. A quienes se les privó de esto fue a los argentinos. Y después vinieron las otras formas del secuestro de la palabra, punto final, obediencia de vida, los indultos. Alguno que se pretende que puede reescribir la historia, notable. Hay una advertencia que hace en unos diálogos de Platón, Agatón, un discípulo de Sócrates, le dice: hay un poder que ni a los dioses le ha sido dado, y ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. Bueno, nuestro presidente ha superado este límite y ha logrado, trayendo restos, resolver los disturbios entre unitarios y federales, ha reconciliado, entre comillas, a la sociedad argentina. Es evidentemente un protohéroe. Y ha operado a través del secuestro de la palabra. Y aquí ya termina mi humor. Ha operado a través del secuestro de la palabra. Yo creo que la palabra es la herramienta, efectivamente, que tenemos, esta herramienta común para recuperar verdad, para recuperar justicia y para poder transmitir belleza. Yo no creo que debamos abdicar de la palabra. Yo creo que la palabra es lo que nos posibilita apropiar aquello que se nos pretende secuestrar. Me emocionó y doy la bienvenida a aquel que habló de los hijos desaparecidos. No solamente sirve para conservar la memoria, sirve para prevenir otras desapariciones de otros hijos, los hijos venideros, ¿no? Y esto es muy importante. Y respecto a la práctica profesional de cada uno, claro, si uno hiciera una contabilidad sería desastrosa. Yo debo haber firmado, patrocinado, copatrocinado más de 5.000 habeas corpus durante la etapa de la dictadura. No logré una sola libertad, aunque se impuso una doctrina de libertad, la de Zamorano, que se la llevó Timbreman, pero bueno, Zamorano es tucumano, no tenía presión internacional, etcétera, no la consiguió, pero bueno, no me quejo de eso. Y no recuperamos ningún desaparecido. Pero creo tener la conciencia de que mediante esa persistencia en el obrar, impedimos que hubiera otros desaparecidos más. Y quiero conservar esa convicción ahora, en que uno sigue denunciando corrupciones, en que uno sigue denunciando inmundicia. Los periodistas de tribunales me dicen: pero otra vez, como diciendo, venís a joder de nuevo, si ya sabés que eso no te van a dar bolilla, haciendo denuncias, etcétera. Y bueno, sí, perderemos 100, 200 denuncias, pero probablemente en algún momento ayudemos a parar la degradación del Estado de Derecho y de la corrupción instalada, ¿no? Entonces, creo que ese optimismo hay que conservarlo, hay que conservarlo. Yo creo que si algo hace notable, por ejemplo, la actividad de las madres de Plaza de Mayo, es la coherencia, la persistencia de ellas. Si ellas siguen reclamando lo mismo, queremos nuestros hijos y queremos castigo a los culpables. Dicen los hijos: no nos vengan con convicciones racionales. Uno podrá tener la convicción racional de que están muertos, qué duda, pero ¿por qué le vamos a conceder esa convicción al desaparecedor, al secuestrador? No le concedamos. Uno sabe también, al promover una denuncia, que este Poder Judicial no le va a hacer lugar al derecho, va a hacer lugar al entuerto. Sin embargo, yo creo que la persistencia y la coherencia permiten precisamente imponer y preservar además un valor de dignidad humana. Y creo que este valor de dignidad humana es de la esencia de esta lucha, es de la esencia de esta pelea, ¿no? Si perdiéramos esta convicción, creo que no tendría sentido hacer lo que se hace o intentar hacer lo que intentamos hacer, ¿no? Así que en nombre de esa coherencia y de esa persistencia, de ese triángulo blanco que, como dice Galeano, simboliza la dignidad humana, seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que se resume en la palabra obstinación. Yo no me voy a hacer cargo de tu frustración, yo no te voy a dar el resultado para que puedas salir de ella. Yo sí, desde mi trabajo de actor, puedo hablar de medios para salir, puedo tirar mi mensaje y además mi conducta como persona, porque desgraciadamente cuando estamos en una sociedad que te contrata para hacer determinados personajes, que aunque no te guste demasiado hacerlo, son personajes que son un desafío, digamos, actoral, y por ese lado
te enganchan, pero vos no tenés ganas de hablar de eso, tenés ganas de hablar de otra cosa, pero eso es lo que hay, lo otro no hay plata para montarlo, no hay plata para hacerlo. Bueno, yo desde mí, desde el actor y desde mi persona, te voy a dar elementos, te voy a gritar antes muertos que achotados y voy a seguir peleando y voy a seguir... Y voy a seguir tratando con lo que me pasa a mí de responder a cada frustración con un acto creativo. Y si yo no tengo ayuda ni del Estado, ni de los privados para construir un teatro, lo voy a construir con mis manos. Y con mi trabajo. Y si no me dan posibilidad, yo durante 6 años, venida la democracia, en el año 83, yo durante 6 años no aparecí por televisión, salvo en algunos reportajes o porque pasaban alguna película mía en televisión. Yo en 6 años estuve 6 horas en la televisión, en época de democracia, quiero decir. Y no es precisamente porque yo haya sido colaboracionista del gobierno militar, digamos, sino precisamente porque en todos los medios de comunicación, absolutamente todos, en la plana mayor de todos esos medios de comunicación, en los lugares de decisión, quedaron las mismas personas que existían durante el gobierno militar, absolutamente enquistadas, comprobables sus desfalcos, sus estafas al Estado, y bueno, tenemos un ministro que nos adosó a nosotros la deuda privada, bueno, y es lógico que esos seres sigan existiendo enquistados en los planos de la televisión. Posiblemente eso de pronto me haya costado que, bueno, tenerme un poquito alejado, pero aparece Doria, me da la oportunidad de hacer 5 personajes en televisión, en Atreverse, y bueno, vuelvo a aparecer por televisión y la gente dice, sí, lo veo siempre. Sí, es posible que me vea siempre en los últimos 5 meses, pero no me ve siempre. Es decir, a mí realmente las frustraciones me las paso por las bolas. Perdón, quiero decir, yo respeto a una persona que se sienta frustrada en un lugar del alma, estafada en un lugar de su yo, de sus sueños, de sus ganas de vivir, de soñar con un mundo mejor. Pero un mundo mejor se hace. Soñarlo, podemos soñarlo de todas las maneras, incluso ese sueño va a fortalecer la acción que hagamos para tener un mundo mejor. Pero eso se hace. Y si no se hace con los medios que disponen los qué sé yo, los yanquis para hacerlo, lo haremos con alambre y palito, que es lo que sabemos manejar nosotros. ¿Vos qué te crees? Que yo pienso, mira, muchas veces, mira si me pongo a pensar, yo nunca voy a tener 6 millones, nunca me van a pagar 6 millones de dólares por un personaje, nunca voy a tener 3 años de tiempo para componerlo, nunca voy a tener asegurada de por vida mi vida, ni siquiera en mi país. Voy a tener asegurada la admiración que pueden sentir por un De Niro o un Marlon Brando o por lo que fuera de la afuera. Yo me tengo que sentir frustrado, no, la verdad que no me importa. Con su pan se lo coman. ¿Tienen ya suficientes problemas ellos allí para poder desarrollarse en ese medio competitivo? Bueno, acá hay un medio competitivo de la gran puta también, por 5 guitas. Es más grave todavía. Pero estas 5 guitas, cuando vos te las llevas a la boca después de haber hecho un buen trabajo, sabe diferente la comida. Y lo único que podemos reflejar, como así la obstinación de Barcesat, son 5.000 habeas corpus, jugándose la vida, entrando en cada comisaría o en cada juzgado en tribunal, repleto de enemigos deseosos de denunciarlo y aniquilarlo si es posible, porque era molesto. ¿Cómo aniquilaron a muchísima gente? Porque eran molestos. Y bueno, eso es jugarse, eso es estar. Si a vos no te sirve para salvaguardarte de la frustración, bueno, mirá por otros lugares. Existen muchas personas que siguen peleándola y siguen haciendo. Y si abrís los ojos vas a ver que son muchísimos. Y si abrís más los ojos, te vas a dar cuenta que hay muchísima gente que tiene la convicción de que las palabras no están vaciadas de contenido, que existen en las bocas de aquellos que creen que la palabra debe tener el peso de la cosa que nombra. Y si la aplicás, yo creo que las cosas se modifican. Y si no se modifican hoy y se modifican mañana, bueno, yo voy a creer que siempre se van a modificar hoy o mañana. Yo no espero a no verlo, yo tengo que verlo. Y lo voy a ver.
tenemos un videocassette que ya tenemos con música y todo. Él dice que hay un video de la CNN que trae las imágenes censuradas de esa guerra de Liliana. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Yo lo vi en un videoclub y en cartel, todas las imágenes, todo lo que no se vio de la guerra y eso. Mucho gusto. Ha sido una alegría. Muchas gracias. Te felicito y muchas gracias. Gracias por Muchas todo, gracias ¿eh? a vos, ¿eh? Liliana, en nombre de la institución, yo presido acá, No, pero por muchas favor. gracias. Un placer, al contrario. Bueno, y esta actitud con el cooperativismo se dijo acá, tenemos que seguir profundizándola. Ya lo creo, ya lo Y creo. el hecho, Y todos los días tenemos la oportunidad de que algo nos llegue. Oh, gracias. Lo que dijiste, te digo, me llega mucho. Bueno, cuídate. Dale para adelante. ¿Eh? Todo vos para seguir. No, nada más. No, todo no. Después de 25... Chao, divino. De 20, ¿Cómo sabés vos que si yo hubiera renunciado? ¿Solo una renuncia? No, pero me dejan- por otros casos que ¿Qué me otros dan la casos? pauta. ¿Qué otros casos? Contame. Yo, Santos Biasati, Ariel Delgado. ¿Qué pasó con Santo Biasati? Y que renunció en algún momento. ¿Y? Tuvo su espacio en Radio Colonia. Yo no, se lo habrán ofrecido. Yo no, a mí no me ofrecieron nada. Lo que me ofrecieron lo de Está página, es lo que estoy diciendo. No, pero de digo, todas formas, no es importante el hecho que no renuncie, pero que denuncie. Esto hubiera muerto el otro día. Yo te doy explicaciones por una cuestión de respeto nada más por estar aquí, porque yo me negué a dar esta explicación porque me parece una cosa, pedirle al otro que renuncie al trabajo, realmente que tenga un acto heroico, pero yo no me animaría a pedírselo a nadie, te digo. Sabiendo cómo sos vos y de pronto... Precisamente, mira, trabajar, si yo daba un... O sea, dar no, una noticia y de pronto quedarte callada esto y es mirando... todos los días, traer a colación que hay prohibiciones y que la libertad no existe. Porque si yo me iba a los 3 días, decía, un programa que no está más, no sé, revista dónde está. Liliana, ¿qué pasará con Liliana? Se terminó. Porque además, la gente que quiere dar a entender que hay libertad y justificando su propia permanencia en cámara, diciendo yo soy libre y digo lo que quiero con todo, claro, yo estoy del otro lado para decirle no es verdad. Con mi presencia muda todos los días yo estoy diciendo es mentira. Estoy cumpliendo una función más importante ahora que la que cumplí hablando, mira. Si uno tiene alguna función y algún objetivo en su vida, yo lo encontré ahora. Mira, encontré mi misión, marcar que no hay libertad. Es casi más importante que como marqué antes todas las cosas que a mí me parecían en broma de este lugar. Y bueno, así son las cosas. Un beso. ¿Te fuiste? ¿Qué? No, estoy ahí. Me tomé 2 semanas. Ah, ¿te tomaste? Sí, No, porque el ayer lunes. dijo el coso que Sí, estabas no, el enferma. y lunes yo dije, vuelvo. El lunes vuelvo. No, ya. Casi pasó al Radio Libertad, con Romay, Sí. solo que le pedí ser la única responsable de la línea editorial. No quiso. Por supuesto, ¿cómo va a querer? Bueno, ya vamos. Ya vamos a ver. ¿Tu mujer bien? Mandale un beso grandote. Chao. yo trasnocho. Y yo creo que el fondo del problema está en esto que se ha dado a llamar el nuevo orden mundial. La imposición de los Estados Unidos, fundamentalmente, a partir de la década del 90. En su soberbia, ni siquiera trataron de buscar palabras más o menos agradables. Hablaron directamente del nuevo orden mundial, exactamente utilizando la misma terminología que usó Adolfo Hitler en la década del 30, para tratar de imponer su deleznable doctrina y su deleznable forma de contemplar la humanidad.
Bueno, en este momento nos estamos encontrando frente a este nuevo orden mundial que algunos ya definen como Pax Americana, por similitud a la que existió en el pasado, la Pax Romana o la Pax Británica. Este nuevo orden mundial tiene su basamento filosófico en las teorías de un funcionario del Departamento de Estado, Francis Fukuyama, que en el año 1989 dictó una conferencia sobre el fin de la historia. Allí decía Fukuyama que el comunismo, todas las teorías de izquierda habían fracasado. Entonces, a partir de este momento se imponía en el mundo, por voluntad de la gente y además por la presión con la supervisión de los Estados Unidos, la forma liberal de vida. Fukuyama también habla de que los únicos elementos que pueden llegar a oponerse a este nuevo orden mundial son los nacionalismos y los movimientos religiosos. Es decir, que Fukuyama directamente le teme al pueblo. En realidad no fue Fukuyama quien inventó el fin de la historia. El fin de la historia lo inventó el filósofo Hegel, que a principios del siglo XIX consideró que después de la batalla del triunfo de Napoleón, en la batalla de Jena, sobre las tropas de los imperios prusiano y ruso, se habían impuesto los conceptos de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, y en consecuencia ahí terminaba la historia. Fukuyama se pregunta entonces si el comunismo no ha sido un atajo de 150 años a ese fin de la historia que ya había previsto Hegel en el siglo XIX. Dentro del mismo Estados Unidos existen oposición a las tesis de Fukuyama, ya que de ser cierto lo que dice Fukuyama, que ya terminó la Guerra Fría, el comunismo no es más problema, la izquierda ya no existe, entonces comienzan a formarse movimientos pacifistas que quieren parar el presupuesto militar de Estados Unidos y que esas ingentes sumas sean destinadas al desarrollo de los pueblos. Por supuesto que eso es inaceptable para los Estados Unidos, como ha sido perfectamente demostrado en la guerra del Golfo Pérsico. Y ahora, en este momento, nos encontramos directamente con la paz americana, donde el señor Bush es quien decide, en definitiva, todo lo que debe pasar en la tierra. Lo demostró con su intervención en Granada, con la invasión a Panamá, ahora con el asunto del Golfo Pérsico. Ni siquiera lo ha sacado a Saddam Hussein, porque parece ser que no le conviene que Saddam Hussein caiga. Ha destruido ese país, ha matado cientos de miles de personas y sin embargo deja al gobernante que según él, o según ellos, los norteamericanos, provocaron este conflicto. La deuda externa es otro de los grandes ingredientes de esta paz americana. Esa deuda externa que nos tiene arrodillados, como dijo el ministro Domi en su momento, que nos monitorean en todo, que es imposible levantar cabeza. Bastan hacer unos pocos números para ver que la deuda externa es imposible de pagar y en consecuencia nuestros pueblos están condenados eternamente a la esclavitud. Debemos 60.000 millones de dólares, más de 60.000. A un 10% anual de intereses son 6.000 millones de dólares por año. 6.000 millones de dólares por año de intereses significarían 500 millones de dólares mensuales. Actualmente estamos pagando 60 millones y con eso los jubilados no cobran, la educación no se realiza, no hay dinero para nada, no se realizan caminos, están todas las inversiones paradas. Tendríamos que multiplicar por 9 el actual esfuerzo y entonces dentro de 1000 años seguiríamos debiendo 60.000 millones de dólares. Ahora el gobierno sueña con que a fin de año nos incluyan en el plan Brady, como dicen algunos, y nos disminuyan las deudas. Bueno, supongamos que nos disminuyan la deuda a la mitad, a 30.000 millones de dólares. Siempre con ese utópico 10% tendríamos que pagar 3.000 millones de dólares por año. Agreguemos 1.000 más para amortización, tendríamos que pagar 4.000 millones de dólares por año, que significan 333.333.333 pesos por mes. Es decir, que multiplicando por 5 o por 6 nuestro actual esfuerzo, dentro de 30 años, en el 2021, habremos pagado la deuda y entonces sí, ya sin problema,
podemos ocuparnos de los jubilados, de los caminos, en fin, de lo que pueda quedar de la Argentina en el año 2021. Entonces, el nuevo orden mundial es imposible, es directamente un holocausto del tercer mundo, un holocausto sin cámaras de gas, un holocausto sin bombas atómicas. Entonces, no ganamos nada con oponernos a lo que pueda ser un dictadorzuelo o lo que pueda aparecer en un determinado país un individuo que quizás es generado por las propias condiciones en que está viviendo ese país. Hace poquitos días dieron por televisión la vieja película Novecento, que muestra el ascenso del fascismo. Y es lo que ha pasado siempre en la historia. En los pueblos donde la situación se hace insostenible, las soluciones no surgen ni por el centro ni por los caminos convencionales. Surgen por la extrema izquierda o por la extrema derecha, como pasó en Italia fascista, como pasó en Alemania nazista, como pasó en Rusia, como pasó en Francia para la Revolución Francesa. No pueden salir soluciones dentro de estos caminos que estamos viviendo. Como si eso fuera poco, tenemos la apertura de la economía, tenemos las privatizaciones, que en realidad es la malventa de nuestros elementos, de nuestro patrimonio, y aún así ni siquiera vamos a poder pagar esa famosa deuda externa. Estados Unidos es muy claro en sus relaciones con Latinoamérica o con el tercer mundo. Se llenan la boca hablando de las democracias que tenemos. Sí, indudablemente son muy buenas, infinitamente superiores a los gobiernos militares que hemos tenido o a cualquier gobierno militar que podamos tener. Por lo menos disfrutamos de derechos individuales, disfrutamos de garantías constitucionales, cada tanto hay una elección. Pero no nos equivoquemos, son democracias condicionadas. En el CEMIDA, por analogía con los conflictos o con las guerras de baja intensidad, las denominamos democracias de baja intensidad. Hay libertad para determinadas libertades, valga la redundancia, para deberes y derechos que fija la Constitución, pero ahí termina la democracia o la autonomía de nuestros pueblos. Apenas aparezca un gobierno que intente dejar de pagar la deuda externa o oponerse al nuevo orden internacional, automáticamente viene lo que los norteamericanos llaman la desestabilización. Fue lo que hicieron en Panamá. Lo tuvieron a Noriega de empleado. Cuando empezó a molestarlos, a ellos, le trataron de hacer la vida imposible por presiones económicas, diplomáticas, financieras. Cuando todo eso fracasó, le organizaron golpes de estados militares. Cuando los golpes de estados militares fracasaron también, fueron a la invasión lisa y llana. Y este sinvergüenza, que está ahora de presidente de Panamá, ha jurado defender la Constitución de Panamá en una base norteamericana, y está impuesto por los norteamericanos. Este pobre gordo hasta tuvo que hacer una huelga de hambre porque ni siquiera le daban los pesos o los dólares que le habían prometido para salvar a Panamá. Bueno, Estados Unidos, a lo largo de su historia, siempre ha tenido sus doctrinas para beneficio de ellos y para maleficio del resto de la humanidad. Ya lo dijo Simón Bolívar, Estados Unidos parece ser puesto por la providencia para plagar de males a la América Latina en nombre de la libertad. Empezaron con su doctrina del destino manifiesto, según la cual los Estados Unidos estaban llamados por Dios para dominar América. Siguieron con la doctrina de Monroe, América para los americanos. En realidad es América para los norteamericanos, porque ellos se llaman a sí mismos americanos. Nosotros somos south-americanos, sudaca, como lo dicen despectivamente. Después vino la teoría del gran garrote de Theodore Roosevelt. De acuerdo con esta teoría, el Big Stick, Estados Unidos estaba autorizado a intervenir en cualquier país donde se instalara un gobierno que fuera contrario a los intereses de Estados Unidos. Después, entre las dos guerras mundiales, como Estados Unidos se quería congraciar con Latinoamérica, tenía miedo a las minorías alemanas e italianas de Brasil, Chile, Argentina. Entonces, Franklin Roosevelt inventó la política del buen vecino. Todas esas películas de Walt Disney, Saludos, la famosa música centroamericana que se popularizó en aquella época, todo forma parte de la política de buen vecino con Franklin Roosevelt. Pero apenas terminó la guerra, Foster Dulles, el canciller, puso la política del gendarme del mundo. Estados Unidos está autorizado a intervenir en cualquier país donde se instale un gobierno comunista. Después de Foster Dulles vino Kennedy con su Alianza para el Progreso.
que no significó ningún progreso para nada. Porque después Reagan con su apoyo contra el narcotráfico y ahora Bush con su iniciativa para las Américas. Esta iniciativa para las Américas realmente es sensacional. Si Alemania pone 100 millones de dólares y Japón pone también 100 millones de dólares, en los próximos 5 años la iniciativa para las Américas va a invertir en Latinoamérica 300 millones de dólares. Teniendo en cuenta que acá hay aproximadamente 600 millones de habitantes, quiere decir que la iniciativa para las Américas va a significar 50 centavos de dólar por cabeza. Quieren invertir 300 millones en toda Latinoamérica cuando Alemania Occidental ha invertido miles de millones en Alemania Oriental. Entonces, frente a todo este panorama tétrico, negro, triste, amargo, lo que nos queda a los países de Latinoamérica es buscar nuestra integración, nuestra real integración en Latinoamérica. Digo real integración y no estos tratados que se están firmando, que son simples complementaciones entre compañías transnacionales con sedes en diferentes países. Acá se arregla la Ford para fabricar la caja de velocidades en Brasil, las ruedas en Argentina y el radiador en Chile. Pero eso no es una integración entre nuestros países, es una integración o una complementación entre filiales de distintos países. Busquemos entonces la real integración de nuestros pueblos, esa integración que tan bien nos representa, nos marca Gieco con sus canciones, impongamos la voluntad de nuestros países y así luchemos contra este imperialismo, contra este verdadero genocidio que nos están haciendo a nuestros países. Muchas gracias. Yo creo que la mejor capacidad de defensa que puede tener un pueblo es recuperar su propia identidad, su propia cultura, para lograr su real y valedera paz perdurable en el tiempo y en el espacio. Uno puede hacer un discurso sobre este asunto, pero digamos, lo podemos presentar de la siguiente manera. Ustedes saben que con respecto a la paz se ha discutido mucho, sobre todo la cuestión de la paz en términos de lo que es la hecatombe nuclear, que es la postura europea por excelencia, que fue logrado parcialmente en los acuerdos últimos que se vienen realizando entre Estados Unidos y la URSS. Había un compañero en México que decía, bueno, ahora estamos en la paz, refiriéndose a este tema, el alejamiento, no todavía la certeza cierta, de la posible hecatombe mundial nuclear que puede presentar con tirar un 200 de esos confites que se llaman atómicos. Esa posibilidad de la hecatombe mundial, que tanto nos congoja y nos aterra, es como que se está alejando. Se está alejando, pero sigue latente, porque los misiles están. En la postura latinoamericana había una arremetida muy fuerte que era en relación a la pobreza. Y en esto los brasileros hacían punta, ¿no? Que no hay paz sin eliminar la pobreza existente en nuestro continente y en el tercer mundo. Y que se está hablando mucho del riesgo atómico, pero mientras tanto siguen matando de hambre a los pueblos del tercer mundo. Por supuesto, uno puede decir con cierto nivel de sensatez que sin humanidad no hay liberación, y por lo tanto una hecatombe mundial, nuclear, eliminaría la vida total del planeta y por consiguiente la vida de la especie humana también, entre otras especies. Por lo tanto, como cualquier sensatez, hay que parar esa horrible e insensata, valga la redundancia, insensatez. Digamos, este es el planteo.
Planteo hasta hace 4 o 5 años atrás que uno escuchaba en los foros internacionales o en las discusiones aquí en Argentina, en otros lugares del mundo. Nosotros hablábamos de la paz y la liberación simultáneamente como latinoamericanos. Esta era nuestra postura internacional en los foros internacionales del Consejo Mundial de la Paz, del Consejo Mundial de Cristianos por la Paz, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que la 2/3 parte de la humanidad va a la lona. Y lo digo así, medio en lunfa, porque así no entendemos. ¿Por qué? Porque el circuito productivo y de trabajo va a ser para una 2/3 parte de la población en el mejor de los casos. Con la automatización y con la ley de mercado de este sistema, que son las que se están imponiendo en el mundo, es lo que requiere, y por consiguiente van a estar por debajo de los niveles de pobreza, van a estar en el estado de subhumano, entre comillas eso de subhumano, 2/3 parte de la humanidad, por lo menos, lo que implica que son varios miles de millones de seres humanos. Y en Argentina nosotros estamos viendo esto en las zonas periféricas del Gran Buenos Aires, zonas periféricas de Capital Federal, en el interior, en las grandes ciudades del interior, en las zonas periféricas del interior, de la ciudad del interior, y vemos cómo se acrecienta la miseria y por lo tanto una situación muy contradictoria que hace a la drogadicción, que hace a esta guerra social que Argentina está viviendo muy silenciosamente, que se llaman malparida esta guerra social, pero ojo que estamos ahí. Es decir, el elemento de drogadicción, el elemento de afanar para poder comprar la droga, el elemento de no tener trabajo, un 40% no tiene trabajo en el Gran Buenos Aires, 35%, no sabemos exactamente la cantidad, el porcentaje, pero que es bastante grande. Y entonces empieza una especie ahí de situación muy tensa, muy difícil, que también a nosotros nos tiene que hacer pensar. Entonces lo que ocurre en los trenes es un síntoma de ese asunto. Son víctimas, ¿cierto? Somos víctimas, ¿cierto? Pero que de alguna forma u otra eso también nos mete esta decisión a muy alto vuelo de dejar a 2/3 parte de la humanidad fuera del circuito productivo. En este cambio sustancial, precisamente el tercer mundo, y en especial África, si nosotros vamos a quedar mal, África queda súper mal. Esto es cierto, esto es la información que uno tiene, que viene hace rato insistiéndole mucha gente. Y para el poder mundial, este nuevo orden internacional al que se refería recién Horacio, el tercer mundo no existe. Le importa muy poco la vida del tercer mundo, de la gente, de nada. Y esto lo demostraron claramente en Irak. Este nuevo orden internacional real de hoy es el que nos margina, que nos dicen que no existimos, y te lo dicen directamente en la cara, como cuando uno va a hablar del tercer mundo, como país de Argentina, como país del tercer mundo, te lo dicen, el tercer mundo no existe. Dicho en buen romano. Si te dicen, ellos no escatiman matar 100 millones de personas con tal de preservar el sistema. Te lo dicen con toda la letra. En esta situación, ¿qué significa que la paz no nos sea indiferente? ¿Cómo preservar la vida? Es el primer intento de lograr la paz. Si no estamos vivos, es medio difícil que vayamos a luchar por la paz. La paz pasa por preservar la vida, por desarrollar capacidad de autodefensa a nivel psicofísico, a nivel como pueblo, a nivel económico, a nivel de la solidaridad, que está muy resquebrajada en las cuestiones internas de Argentina. Entonces la paz aquí sería lograr
de nosotros la capacidad de saber dónde estamos parados. Es decir, hasta que no haya una cierta capacidad, hasta que no descubramos realmente que somos un pueblo del tercer mundo, que no somos el gran pueblo de los pueblos, que somos un país del tercer mundo, que tiene cierta capacidad de desarrollo, cierto, en relación a otros países del tercer mundo, pero que la brecha es cada vez abismal entre el conocimiento de la que produce la alta tecnología con respecto a los países del tercer mundo, que nosotros nos tenemos que identificar más con ese tercer mundo y desarrollar una capacidad de autodefensa que nos permita la sobrevivencia primero y el desarrollo posterior. La paz es saber dónde estamos parados, es reconocer nuestra identidad como pueblo con todas las diferentes vertientes que tiene el pueblo argentino, porque tiene varias vertientes ancestrales que se están confluyendo y que no ha cristalizado. Y en este sentido, entonces enfrentar el problema de la pobreza, enfrentar el problema de la guerra social malparida que nos quieren presentar este sistema, ser muy inteligente en eso, pero tampoco ingenuo, y enfrentar a al dueño del circo de no dejarnos entretener con los payasitos que nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto? Es decir, apuntar donde viene el origen de esta postergación de siglos, milenaria podríamos decir, que es la explotación, que es la miseria, que es la injusticia. ¿Y quiénes son los que están llevando adelante esa política hoy? Si no reconocemos exactamente quiénes son los que están llevando adelante esa política, muy difícil que podamos vencer al enemigo real de este pueblo y lograr la paz. Al que no escatima de tirar las bombas que sean necesarias para destruir a un pueblo, aunque tenga o no razón el gobernante de turno que está al frente de ese pueblo. Entonces, la paz tiene que ver con un cambio, con un anillo solidario, con una fuerza vital, tiene que ver con un giro hacia la vida, tiene que ver con una vibración interna que hace de lo sensible una fuerza que es capaz de proyectarnos hacia un mundo mejor, de transformar este mundo. Es decir, la transformación de este mundo, que tiene que ver con nuestra propia especie también. Esto es la inversión fundamental que tiene que hacerse para lograr la paz. Bueno, para este nuevo orden internacional, las Fuerzas Armadas del Tercer Mundo no tienen que existir. Son un peligro para el sistema, porque por más obsoleto que sea cualquier material que podamos tener nosotros, siempre se puede matar o puede terminar con alguna preciosa vida norteamericana, para utilizar las palabras del propio presidente Bush. Los famosos cohetes Scud que tenía Irak, que eran desde el punto de vista tecnológico despreciables, porque eran viejos, eran de generaciones pasadas y demás, sin embargo los volvieron locos con sus bombardeos a Israel y Arabia Saudita. Además, ellos, bueno, el nuevo orden mundial, ellos son los que son los dueños, digamos, del armamento, los que resuelven todo, y para las Fuerzas Armadas del Tercer Mundo solamente le asignan la lucha contra el narcotráfico. Por eso es que los militares no aceptan esta lucha contra el narcotráfico, no porque tengan remordimiento de conciencia, sino porque directamente las Fuerzas Armadas no hacen falta. Para luchar contra el narcotráfico bastan 2 o 3 batalloncitos de infantería, como está pasando en Bolivia, con algún cañón, algún helicóptero artillado y nada más. Para combatir el narcotráfico no hacen falta ni divisiones blindadas, ni concentraciones de fuego de artillería, ni divisiones aerotransportadas. Es decir, que el nuevo orden mundial directamente va a la disolución de las Fuerzas Armadas. Creo que están viviendo directamente una crisis de identidad, que no es solamente particular de la República Argentina, es de toda Latinoamérica. Durante décadas se ha tratado de lavarnos el cerebro, con algunos lo lograron,
con respecto a quién era el enemigo, que el enemigo era el movimiento comunista internacional, que el enemigo era la subversión interior, y ahora de golpe y porrazo se han encontrado sin enemigo. Y las Fuerzas Armadas sin enemigo es como la policía sin ladrones. ¿Para qué está la policía? Es como los guardiacárceles sin presos. ¿Para qué queremos los guardiacárceles? Entonces están en una verdadera crisis de identidad. Para colmo, la solución que le da el sistema es la lucha contra el narcotráfico, que es directamente, lisa y llanamente, la disolución de las Fuerzas Armadas. Nosotros, con respecto al futuro de las Fuerzas Armadas, consideramos, y me extiendo más en su pregunta, ¿no? Porque todos vamos a empezar a gritar, sí, viva el nuevo orden mundial que suprime las Fuerzas Armadas. Pero no, yo creo que a las Fuerzas Armadas no hay que suprimirlas, sino que hay que asignarle otra misión totalmente diferente. Tienen que ser fuerzas de autodefensa, fuerzas capacitadas para la defensa de los lugares de trabajo, para los lugares de residencia. Claro que al nuevo orden mundial o a los gobernantes de turno no le convienen ese tipo de Fuerzas Armadas, porque no vaya a ser cosa que se unan con el pueblo y después le pase como el caso de Eslovenia ahora, en que las fuerzas de autodefensa de Eslovenia derrotaron al ejército yugoslavo. Y en consecuencia ya Eslovenia, los yugoslavos consideran que es dueña de su vida, de su independencia. Ese es el objetivo hacia el cual debemos tender. Fuerzas Armadas capacitadas para la defensa de lugares de trabajo, para lugares de residencia y por supuesto tremendamente identificadas con los ideales del pueblo, con los ideales de liberación, con los ideales de libertad, con los ideales de supervivencia, con los ideales de paz. Yo creo que, como dijo Horacio, cuál era la misión, cuál debería ser la misión de los militares en este momento, yo creo que los militares primero deberían, es mi opinión, ¿no? Deberían hacer determinadas cosas para ganarse al pueblo, porque no lo tienen ganado para nada todavía. Hubo una cantidad X de militares que han cometido terribles errores y es necesario remitirse al nunca más para saber la cantidad de errores que han cometido, como se han cometido errores en la Alemania nazista, por ejemplo. Y el otro problema de los militares es que en este momento hay una falta de identidad. Espero que de esa falta de identidad pasen a estar más comprometidos con su propio pueblo, porque siempre han... por lo menos en la década pasada que me tocó vivir a mí, un gobierno fuerte, militar, respondían a intereses que justamente estamos criticando en este momento, que es los norteamericanos, digamos, ¿no? Porque la mayoría fue educado para reprimir a su propio pueblo, digamos, ¿no? Y hemos tenido ejemplos nefastos, como gente como Astiz, por ejemplo, y esa gente que se rindió en Malvinas sin tirar un tiro, y hemos tenido libros como los chicos de Malvinas, donde los que han salido a guerrear realmente fueron los chicos de 18 años, ¿no? Entonces hay muchas deficiencias de parte de los militares. Si en este momento hay una falta de identidad, me parece bárbaro que la haya, me parece saludable, pero vamos a ver en qué pasa con el gobierno, qué pasa con los militares de aquí en más, digamos. Debería pasar de la falta de identidad a tener una identidad conjunta con su propio pueblo y pensar de que nunca más lo tiene que reprimir, ¿no? Es decir, el pueblo logra su paz cuando derrota a su enemigo. Cuando derrota a aquel que lo reprime, que lo oprime, que hace instrumento de privilegio de poder para bajarle la caña sin miramiento, y ojo que lo hace. El pueblo no tiene conciencia de eso, está frito. No tienen misericordia alguna. Los genocidas no tienen conciencia de culpa. Nunca vamos a lograr arrepentimiento de los genocidas. Es decir, la historia demuestra eso. Yo siempre dedico esta canción a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Tomé esta costumbre... Tomé esta costumbre desde los primeros días de su lucha. Así que hoy acá también, a pesar de que no es una actuación profesional, quiero dedicar esta canción a la lucha por los derechos humanos, por toda la gente que trabaja por los derechos humanos.
Quiero también dedicar esta canción a nosotros que tenemos que convivir con muchos asesinos sueltos en la calle y tenemos que convivir también con cifras alarmantes de la UNICEF, donde dice que se mueren 15.000 chicos cada 2 años en Argentina de hambre y de enfermedades. Y quería dedicar esto también a nosotros porque nos tenemos que bancar cosas como el indulto, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos símbolo más de todo el acto represivo que hubo la década pasada. Y también quería dedicar esta canción a los chicos de 18 años que jamás regresaron de Malvinas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Creo que debe ganar Palito Ortega. Miren, fíjense qué atrás que vamos, qué mal que estamos, que tenemos que luchar para que Palito Ortega sea gobernador y no sea Bussi. Entonces, yo le propuse una canción que he compuesto para quizá el próximo gobernador de Tucumán, ¿no?
como dijo José, que habían tirado más bombas que en Hiroshima, ¿no? Bueno, hay una deficiencia de gobierno en Tucumán mucho mayor a las que hubo antes. Ustedes saben que lo próximo es Bussi o Palito Ortega. Me parece increíble, ¿no? Pero es así nomás. Somos un pueblo así. Entonces yo hice una canción para la campaña de Palito Ortega porque quiero que pierda Bussi realmente. Entonces dice así. Es una especie de rap que se llama Tucumán, Tucumán, Tucumán. Vamos, vamos, cantorcito, que andas de contramano. A la gente le costó mucho para verte triunfar. Y mientras vos cantabas, yo creo que tu mente estaba en otro lado contando las entradas. Devolverle al pueblo la canción que le sacaste. Ellos siempre están dispuestos a perdonarte. ¿Quién te dijo que la gente se levanta alegre para ir a trabajar? Lamento decirte, pero estás equivocado. La gente solo ríe si le dicen la verdad. La verdad no debería ofender a nadie. El que no la acepta es porque mintiendo está. Pobre Tucumán. Yo creo que sos bueno y sos un padre ejemplar. Con eso no me meto, te deseo lo mejor. De todo corazón te lo digo como hermano, porque a pesar de todo de la misma patria somos. La gente ya quiere escuchar otra canción. Se sienten impotentes si un cantor no los defiende. Se vasija y artesanía en barro y luego van de aquí y se la compran por 2 mangos. Eso por ejemplo es decir una verdad y quedan muchas más que podrías vos cantar. La gente te pide que ahora pagues una entrada, ellos quieren verse alguna vez triunfar. Cantorcito, que andas de contramano. Tus letras siempre dicen que anda todo bien. Te doy un consejo, aporta un poquito más. Tu forma de pensar se quedó en el club del clan. Devolvele al pueblo la canción que le afanaste. Ellos siempre están dispuestos a perdonarte. Espero que gane.